Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos muy contentos de estar aquí y tengo dos invitadas sensacionales, psicólogas. Psicólogas, se me acaba de borrar la biografía de cada una, las tenía aquí, pero se apagó el teléfono. Pero bueno, una es Johanna Narr, sí, psicóloga que estaba vinculada a no solamente a atender en terapias privadas, sino que además trabajaste en el servicio público una buena cantidad de años. Sí. Y nosotros nos conocimos en un programa de televisión y me pareció súper interesante lo que me expresaste después en un café respecto a tu trabajo en el contacto directo con las víctimas. Sí. Y los déficits en materia de infancia, pero no en política de infancia en el sentido simple, sino que en la parte más dura, que es enfrentar las denuncias de abuso y compañía y las precariedades que trabajaste. Como Fundación Progresa quisimos hablar de infancia hoy día, pero en la parte más difícil. Y invitamos a los auditores y auditoras a llamarnos en algunos minutos más al 2977-1579 o como leía en los teléfonos Santiago del Campo, que descansa en paz, en el 2977-1580. Se volvió a apagar el teléfono. La otra es psicóloga de la UDP, que es Antonia González. Exactamente. Que tiene una larga trayectoria en satélites, se dedicó a la política espacial, atendió a astronautas. Ayúdame tú, Antonio, que tengo aquí tu biografía. No, mira, yo efectivamente soy psicóloga de la Universidad Diego Portales, trabajé un tiempo en Fiscalía donde conocí a Johanna. Y desde ahí, digamos, hemos estado unidos en el trabajo aquí por las víctimas y por los pacientes de poder aportar también a aquellos víctimas. En la Fiscalía Centro Norte trabajaste y trabajaste con orientación profesional al desarrollo organizacional. Exacto. Así que, y con énfasis en el desarrollo, se apagó de nuevo, pero estupendo, estamos muy contentos. Oye, a las dos gracias, saludo a Aldo Miranda, que hace un sonido progresista, metálico, brillante, y a Camila Ramos, que es la mejor productora periodística del país. Estamos en Fundación Progresa, en Cambio de Switch, y recuerden que pueden escribirnos a @Cambio de Switch. ¿Tienen Twitter las dos? Sí. ¿Cuál es? Yo soy Janinar, @Janinar en Twitter. Janinar, sí. ¿Con cuántas H? HANNYNARR. Antonia. Yo, Marco, lamento decirte que no tengo Twitter. No. ¿Facebook? Tengo Facebook. A ver. Antonia González Cooper. Perfecto. Oye, vuelvo a introducir para un poco enmarcar la conversación. Chile tiene un conjunto de tremendas oportunidades producto de su paz. Dentro de todo hay delincuencia, pero dentro de todo hay paz. El recurso natural más importante de Chile, el cobre, ha tenido precios buenos. Y si uno hace una síntesis de donde estamos en el 2015, hay un conjunto de oportunidades. Hay problemas de crecimiento y todo, pero hay una agenda que es súper invisible y que solamente aparece cuando hay escándalos y solamente cuando es cruel, es de una crueldad infinita, y todos sabemos que la infancia es un momento esencial de la vida. Se desarrollan nuestro sistema nervioso central entre los 0 y 5 años. La infancia, ustedes saben más que yo hasta qué edad se considera infancia, pero todos somos lo que fuimos en la infancia. Somos una repetición, decían algunos incluso, permanente de un recuerdo de infancia. Todo se repite. Somos malos padres o buenos madres según la infancia que tuvimos, etcétera. Y como somos seres imitadores, la infancia es esencial, porque imitamos. Cuando conocí a Johanna, y acordamos invitar a Antonia también para hablar de esto, le pregunté paso a paso a Johanna cómo era su labor profesional. Entonces me empezaste a contar, Johanna, el horror que significaba la pasión, primero lo optimista que era trabajar los sábados y domingos, aunque no fuera remunerada, atendiendo, pero las asimetrías brutal respecto de la demanda que se te hacía de certificar, de sancionar tal o cuales elementos para un juicio, y los recursos y la falta de psicólogo. ¿Por qué la puerta de entrada a la infancia era hacer el Sename, era hacer discutir de lo que entendemos por política de infancia? Entonces, una primera opinión general. ¿Qué opinan ustedes de la política de infancia de Chile, del Estado de Chile? Mira, justamente veníamos conversando de eso con Antonia. Y bueno,
se supone ya que uno debiera, según las políticas, o en Chile ya debiéramos estar mirando hacia un futuro en donde podamos prevenir más que reparar, ¿ya? Sin duda que en este minuto se habla mucho del tema, sale mucho en la televisión, como tú mismo dices, casos escabrosos, que a veces bordean un poco el morbo, ¿ya? Pero que a veces son necesarios como para ponerlo en palestra y para saber lo que está pasando. Ahora, desde ese punto de vista, claro que nuestra visión tiene que ser muy crítica y es algo que hemos estado, bueno, desde que yo llevo más de 15 años en el tema, ¿ya? Yo partí trabajando en todo lo que es violencia intrafamiliar, después con niños, pasé por CENAM, por CABAS, que también es parte de CENAME y de la Policía de Investigación de Te Chile. sugiero que salgamos de las siglas. Ujú. ¿Qué es CABAS? CABAS es un centro de atención a víctimas de atentados violentos, víctimas de atentados sexuales, que es de la Policía de Investigaciones de Chile, en donde se hace reparación y se hace todo lo que es pericia para facilitar el tema procesal penal, ¿ya? Yo trabajé en la parte de reparación. Estuve ahí cerca de 3-4 años haciendo reparación, donde uno lo que hacía era trabajar con niños hasta los 13 años, se le llamaba infancia, y después había un grupo adolescente. En el fondo, menores de 18 años, que porque era financiado con parte de CENAME. En ese tiempo, nosotros teníamos niños en donde podíamos los abusos más graves en términos, por ejemplo, de vínculo. Ahí uno ve la gravedad cuando el vínculo es muy cercano, y en términos de continuidad de los abusos, de frecuencia, ¿ya? Y de cantidad de tiempo en donde el niño ha sido abusado. Y había una posibilidad de trabajar 2 años con el niño, ese era el tope, y un mínimo que podría ser unos 6 meses, creo yo, en lo que, si pensamos en una terapia efectiva, y en una terapia quizás donde la persona que abusa no es alguien ligado a la familia, ¿ya? El grueso de los abusos familiares, de abusos infantiles se dan dentro del hogar. Familia, de todas maneras. Sí. ¿A razón de 70%, 50%? Sí, más diría yo. Ya. Estábamos Más. viendo que era como un 90 y tantos %. Sí. Sí. Entonces, desde ese sentido, en este minuto, yo después seguí y entré a Fiscalía cuando entró la reforma procesal penal acá en Santiago, en el 2005, y estuve 9 años en Fiscalía. Y ahí, claro que la unidad de víctimas lo que hacemos es, no hacemos terapia, pero sí recibimos a todos los casos que llegan, que son los delitos, entre comillas, más graves, ¿ya? Digo entre comillas porque hay veces que los delitos de niños, por ejemplo, estábamos últimamente, yo trabajé hasta el año pasado, hasta el 2013, fines del 2013, estábamos viendo todos los delitos de niños y sin duda algunos eran, te comentaba ese día, una patada de un hermano a otro que igual entraban, ¿ya? Y que no eran tan importantes como importantes en términos de... a efecto de una gravedad. psicóloga, el mismo estatus se le daba a una pelea entre un adulto y un niño, que no necesariamente era un abuso. En términos de cifras, sí. En términos de ingreso a la unidad. Claro. O sea, yo cuando salimos, porque estuvimos juntas con Antonia en la Fiscalía de Centro Norte, cuando salimos de ahí, tú saliste un poco después de la Fiscalía, estábamos recibiendo todos los niños. El ingreso era de todos los niños todos los denuncias que tuvieran un niño involucrado. ¿Ya? Eso eran nuevos lineamientos de la Fiscalía en ese tiempo. Antonia, ¿cuál es tu visión de la política de infancia del Estado de Chile? La verdad, Marco, me parece que es bien escasa en cuanto a lo que, retomando un poco lo que hablaba Joana. Es en Jani, por eso... Claro, vive Jani nomás, vive Jani. De lo que hablaba Jani, es que efectivamente aquí nosotros lo que pensamos es que efectivamente debería haber una parte importante de todos los recursos, digamos, o de la acción misma en la prevención, y otra patita importante en lo que es reparación. ¿Por qué estas dos áreas? Porque realmente se hace sumamente imprescindible que se trate la prevención, al igual de importante de cómo se trata hoy día aquí el tema de la reparación. Que como tú decías, Marco, en un momento, efectivamente, cuando hay un escándalo es cuando ponemos ahí los ojos. Y me parece que el tema de la infancia en Chile es escaso lo que hay en cuanto a políticas precisas que ayuden a aportar en cuanto a que haya menos delitos a menores de edad. O sea, si tú ves en Chile, lo que estamos, en la sociedad en que estamos, hay una cosa bien fiscalizadora, en donde lo que se ve es cómo darle, por decirlo de una manera concreta, cómo dar venganza a lo que pasó. Pero el daño ya está hecho. Ahora,
hay que decir, y creo que es súper importante para los ¿cómo se dice? Como los auditores. Los auditores, mi primera vez en radio. Para los auditores. ¿En televisión? ¿No? En televisión sí, pero en radio no. Así que gracias por la oportunidad. Por favor. Es súper importante que sepan que en el fondo se puede reparar, y eso no quiero dejar de decirlo hoy día, la reparación en niños es efectiva si es que se lleva una terapia semanal y con apoyo de figuras importantes. O sea, y es muy importante también la reacción que tienen en la figura significativa en el momento de la denuncia. Dijiste semanal, la periodicidad es clave. Tiene que ser porque uno empieza un proceso, es un proceso. Entonces, uno tiene que estar dentro de la vida del niño, si bien de la cotidianeidad del niño, ¿ya? Estamos hablando de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Entonces, de alguna manera, tú tienes que entrar en su mundo y ser un elemento importante desde donde él tenga referencias, porque herramientas, desarrollar herramientas, y además que él es una resignificación lo que uno hace en la terapia. O sea, el niño ve el abuso desde una mirada en donde él siempre tiene la culpa. O sea, si tú te fijas, si uno se acuerda cuando uno era niño, uno siendo niño nunca se vio niño, nunca se sintió niña, ¿ya? Uno se sintió siempre grande. Entonces, cuando a uno le ocurren cosas, pasa que siente que tiene la culpa. Aun cuando uno, por ejemplo, los papás siempre dicen, pero yo le dije que nadie le podía tocar, por ejemplo. Y es súper sutil, porque al niño tú le dices, nadie te puede tocar, y cuando a él lo abusan o a ella la abusan, la niña o el niño siente que faltó en algo, hay una falta, porque me dijeron que nadie me podía tocar y me tocaron, dejé que me tocaran. Entonces, esa responsabilización, que es algo que quienes trabajamos en el tema y que tenemos especialización, son directrices súper claras en donde uno tiene que reformular el hecho vivido y resignificar la experiencia y poder decir, a ver, aquí tú como niño no es que hayas dejado que te tocaran, aquí hay algo concreto, que hay un adulto, hay otra cosa concreta que es que él sabe lo que puede y no puede hacer, y hay un niño que en el fondo o fue seducido o fue engañado, etcétera, y de algún medio de presión, por alguna forma de presión, algunas veces otra forma de seducción, cayó en esta dinámica abusiva en donde el secreto es lo más importante. Entonces, o los niños se sienten culpables porque permitieron el abuso, o los niños, ahí hay que trabajar con que, y hay que decirle a los papás, va a haber un proceso en donde ustedes van a ser responsabilizados, porque aquí quien cuida a los niños son los adultos, ¿ya? Y en ese sentido sí tiene que haber un proceso donde el niño se dé cuenta que la responsabilidad no fue de él, sino que de los padres, haciendo la gran diferencia que la culpa fue del abusador. O sea, aquí hay una culpa y desculpabilizar a los padres, pero sí desresponsabilizar al niño y responsabilizar a los padres. Entonces, en ese sentido, tú resignificas la experiencia, le das una nueva mirada al tema del secreto, porque también los niños dicen, yo soy culpable porque callé y no hablé. Bueno, los niños, cuando tú le dices, bueno, tú te quedaste en shock, a ti te pasó esto, tú no podías, no tenías herramientas para decirle que no, ¿ya? Te sentías vulnerado, era una persona en quien confiabas, no esperaste nunca que esto pasara. Y de esa manera el niño se va como nuevamente empoderando, va bajando el nivel de culpa y va abriendo un espacio en donde tú te empiezas a introducir como un otro significativo. Entonces, a tu pregunta, Marco, debe ser semanal. Sobre todo, yo creo que todas las terapias de abuso deben ser semanales. Y algunas, como te digo, más cortas y más largas en relación a cómo se va empoderando el niño y se va desculpabilizando. Pero ese es como el gran tema del abuso. Estamos con Joana Narr y Antonia González, dos psicólogas. ¿P o...? Todavía es P, pero por ahí supimos que va a ser psicóloga. ¿Y la diferencia, alguien la sabe? ¿El origen de la pelea entre la P y la S? No. Yo creo que es una cosa como clásica, claro. Ya como que ha estado en el... Sí. De la psique, de la psique. De la mente. Ajá. Dos psicólogas que se han especializado en infancia y en la parte más difícil, probablemente, que el manejo inmediato del abuso. Muy cerca de la denuncia, ¿no? Uh-huh. Antonia, una pregunta previa vocacional. ¿Por qué te especializaste en esto y no en...? No tengo idea. Todos los campos de la psicología clínica, hospitalaria, no tengo idea. La verdad que, a ver, cuando se me dio la oportunidad, era bien escaso lo que había como especialización en el área jurídica, que es, digamos, todo lo que trabaja todo relacionado con las leyes y los sujetos.
Y desde ahí me pareció interesante cuando ingresé ya a la fiscalía yo a hacer mi práctica ahí. Me pareció muy interesante el poder trabajar con aquellas víctimas, cualquiera sea, de delito. De cómo poder, como hablaba Joana, de poder resignificar ese delito, de que esas personas se fueran más empoderadas de aquellos sucesos que vivieron traumáticos. Y eso la verdad que fue como lo que más me empoderó en cuanto al trabajar ahí. ¿En qué minuto interviene psicólogas o psicólogos como usted especializado? ¿Debe intervenir desde el médico legal? ¿En qué minuto ocurre el delito y es denunciado? Supongamos que ocurre el paso sano, que es la denuncia. A veces todos sabemos que no hay denuncia, pero aquí hay denuncia. ¿Cómo es el proceso en Chile? ¿Cómo se activa todo esto? O sea, ¿a dónde denunciado el hecho? Llaman a un celular y le dicen: Antonia, Joana, ¿cómo se dice? Preséntese a... ¿Dónde? ¿A qué hora? Yo voy a hablar al principio de la reforma, año 2005, en donde nosotros éramos un equipo que veníamos todos, creo yo, veníamos de reparación, de hacer reparación con niños víctimas. Y en ese sentido hicimos un súper lindo protocolo en donde podíamos hacer una intervención dentro de la fiscalía que pudiera ser de a lo más 3 meses, pudiéramos hacer un trabajo con fiscales, pudiéramos hacer una derivación, y estábamos muy entusiasmados en que íbamos a tomar a los niños desde el momento del hecho mismo, digamos, claro, muy, muy cercano al hecho, ocurrió el hecho, porque en nuestros centros, si bien hacíamos terapia, nos llegaba la gente cuando ya estaban... Yo creo que promedio eran 2 años. 2 años de ocurrido el hecho. Entonces, en un principio, nosotros sí teníamos turnos. Teníamos turnos en donde nos llamaban del servicio médico legal o nos llamaban de fiscalía, de turno de fiscalía, y teníamos que acudir, no solo con niños, sino también con adultos. Yeah. Después eso se fue cambiando, pero nosotros en cualquier momento teníamos que acudir si es que había un delito grave, entre esos el abuso sexual. Sí, delito sexual. Y Antonia, antes de entrar a lo que falta por hacer, que se me ocurre que hay un tema de dotación y todo, tú querías decir algo, disculpa, Antonia González. Lo que hablaba Joana recién es cómo se hizo cuando entró la reforma procesal y cómo la Fiscalía, digamos, tomó las acciones a seguir en ese, como hablaba Joana, el protocolo que se llevó a cabo. Hoy día ya no se hace lo que Joana estaba explicando recién. En cuanto a la cantidad que ingresa como denuncia, es tanto el nivel que no da abasto. La cantidad de denuncias que se realizan son muchas para el número, la dotación de psicólogos y asistentes sociales que trabajan en fiscalía. Entonces, hoy día se ha, digamos, eliminado ese protocolo de ir el psicólogo o la asistente social al lugar o hecho del suceso, o directamente a servicio médico legal, o como decía Joana, directamente a turno de fiscalía. Hoy día la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía atiende solo en Fiscalía. Ya no existe lo que existía antes, que era el poder llevar al psicólogo como a la primera contención de aquel hecho. Ahora, si tú me preguntas si eso se debería hacer, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque uno toma el caso desde el comienzo. Y lo que yo creo, porque ahí Joana tiene mucho más que hablar, Antonia. Yo no estaba en ese momento, pero Joana tiene mucho más que hablar en ese sentido de cómo uno podía resguardar el caso, ¿ya? O sea, de cómo hoy día, en el fondo, se nos pierde este niño o esta familia que denuncia, cómo se va perdiendo en cuanto va al servicio médico legal, después le toca ir a entrevista a fiscalía, entonces... Ahí se nos empieza a escapar un poquito lo que nosotros nos gustaría, que es la contención y el apoyo directo a ese niño, niña o adolescente, en este caso, infancia. Ahí, bueno, yo te cuento que básicamente en este minuto, o en el minuto en que estábamos, todas las fiscalías, quiero decir eso, todas las fiscalías actúan de manera distinta, ¿ya? En términos de unidad de víctimas. Entonces nosotros podemos hablar más de fondo de la unidad de víctimas Centro Norte, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. En ese sentido, ahí, bueno, yo te cuento que sucedió que en ese momento también la idea era que los fiscales fueran. Entonces nosotros acompañábamos también a los fiscales al sitio del suceso. Y se hizo en varias ocasiones, pero empezó poco a poco
a aumentar demasiado el nivel de denuncias de todo tipo. Entonces se hizo insostenible, no podíamos. Además nosotros sentíamos que llegábamos al lugar y como el fiscal no iba, porque no podía, básicamente, porque si no pasaría día y noche en el mismo lugar, porque además las audiencias y todo no se da abasto. Entonces empezamos a sentir que nuestro papel ahí no encajaba mucho, como que nosotros podíamos, como había sucedido recién la develación, había un clima en donde no había mucha posibilidad de contener ni de hablar con el niño, ni de estar de alguna manera entregando herramientas que pudiéramos entregar quizá en otro minuto. Lo que se hacía cuando nosotros salimos hace fines del 2013, que a mí me parecía una buena instancia, que se estaba retomando un poco, pero era que llevaran al niño a fiscalía y el que estuviera de turno durante ese día, si se podía, ojalá le tomara declaración al niño, o sea, apoyar al fiscal en toma de declaración, al fiscal de turno, o bien al abogado asistente que le tomara declaración. Y eso era bastante bueno, si bien, como te contaba la otra vez, no dábamos abasto, pero te dejaba ligado al niño de una manera mucho más emocional. Había un vínculo desde el minuto 1, un vínculo terapéutico ¿Cómo muy hacen importante. Profesionalmente, antes de entrar a las críticas, a la ley de presupuesto y todo esto, cuándo determina una psicóloga? Yo tengo, no quiero dar nombres, pero muchas familias con denuncia y con casos, incluso con condena de sus hijos abusados. Entonces, me ha tocado estar varias veces en este tema y a uno le gustaría ser más sistemático y uno mismo como político cae en la contradicción de terminar hablando de relaciones internacionales, hablar de cuántas cosas hay y empezar a perder la única pelea que vale la pena, que es la de los niños. Por lo que tenemos, todos los que hemos tenido la experiencia de la paternidad entendemos que eso es un elemento trascendental en la vida. ¿Tú tenés hijos, Antonia? No, yo no tengo hijos. Joana, tú sí. Sí, 2. Oye, pero cuando tú eres psicólogo como profesional, ¿cuándo determinas que tú puedes dejar el caso? Porque se me ocurre que estos son procesos larguísimos. O sea, el acompañamiento inicial impacta rápidamente, pero después viene toda la discusión de cómo sigue el proceso. ¿Ustedes lo derivan? Lo derivamos, sí. Eso también queda, mira, curiosamente, dentro de los lineamientos de la Fiscalía Nacional, no había, dentro de las metas que se ponen a los profesionales, no estaba el tema de la derivación. Era más que nada dependiendo cada profesional. Yo y Antonia puedo dar fe de que éramos muy buenas derivando, teníamos muy buenas relaciones con los centros de reparación y en ese sentido eso es lo básico. Nosotros no podíamos abarcar más que tener una buena contención, una buena primera acogida en donde le explicaras todo el proceso tanto a la madre o al adulto significativo como al niño y pudieran estar, sabiendo, conociendo desde ya lo que iba a pasar en el proceso de investigación, sabiendo que cosas súper concretas, que los tiempos eran largos, que la pericia se iba a demorar al menos un año, ya, que en el fondo si había condena o no había condena no iba a ser antes del 1 año y medio, 2 años, que en el fondo uno le decía, ¿sabes qué? Retoma tu vida a los padres de la mejor manera y bueno, te vamos a estar llamando y de verdad tener un vínculo. Por ejemplo, yo a través de mail tenía mucho vínculo con todas las víctimas o los padres de abuso sexual. Pero eso es vital, o sea, el poder tener, y bueno, y ahí engancharlo, como te mencionaba, con la red, en donde hay proyectos de Sename y proyectos distintos de reparación, en donde ellos hacen un proceso alrededor de 2 años como máximo. Esa era como la forma. Ahora, sí, la forma en que nosotros nos integramos a la familia es súper importante en términos de que ellos la gente quede ligada al proceso, en términos de que ellos se empoderen, en términos de que ellos puedan de alguna manera observar este proceso como parte de su propio proceso de reparación. Y en ese sentido era muy, pero muy importante que uno se mantuviera vinculado a los proyectos donde estaba el niño o la niña haciendo reparación y pudiera cualquier tema que fuera de importancia, uno manejarlo, las angustias en relación al proceso, o sea, poder vincularnos con la psicóloga que le hacía reparación o con los asistentes sociales, etcétera, y poder apoyarlos quizás desde una cosa más lejana, pero poder, cosas básicas como en qué va el proceso, se cerró o no se cerró el caso,
¿ya? Y a veces sí se cerraba, sí se archivaba, en otros casos no. O en otros casos se terminaba el caso, por ejemplo, por una salida abreviada, por un juicio abreviado, en donde a veces no se les comunicaba o no llegaban a entender lo que se les comunicaba a la familia. Y sí quedaban con condena, y como no quedaban con condena de presidio, muchas veces llegaba el imputado y decía, no, en realidad, viste, no pasó nada, yo tuve que decir que sí, pero en realidad no pasó nada en esto. Y uno, al decirle, no, sí, esto sí sucedió, esto sí pasó, y sí está condenado, y además esta persona asumió su responsabilidad, es un tema súper reparatorio para los niños. Entonces, un poco en lo que tú nos decías, ¿cómo seguíamos el proceso? Nosotros, en realidad, en la Fiscalía teníamos la labor de hacer una buena primera acogida, ¿ya? Eso, a mi parecer, súper personalmente hablando, requería tiempo, y tú no podías estar menos de 2 horas, quizás, entre la familia y el niño. Y muchas veces volvías a verlo, pero eso ya dependía de ti. Lo que te piden en la Fiscalía es que tengas un contacto, que puede ser telefónico o puede ser personal. Obviamente, para quienes nos moviliza el tema, lo hacíamos personal de todas maneras, porque no podemos dar sino la cara, y que tengan una cara visible, ¿ya? Ahora, habían otras personas que quizás no lo hacían de esa manera y se focalizaban más en las metas. Y desde esa lógica también es válido, porque también es un trabajo y uno muchas veces se olvida que es un trabajo. Uno muchas veces se vincula mucho más allá, ¿ya? Ahora, yo te puedo decir, con mucha conocimiento de causa, que cuando uno se vincula con las causas emocionalmente, que todos te dicen no lo hagas, sin duda que tiene un término en términos investigativos muy distinto a cuando tú no estás vinculado con la gente. O sea, yo te digo, en 10 años tuve, creo que, un caso donde absolvieron y después anulamos y volvimos y lo condenaron. Entonces, creo que no es por tirarme flores a mí, porque esto tiene que ver con una cosa de cómo te paras tú frente a la gente. Y el tema es cuando tú empiezas a ver que eso no es valorado, que las políticas más institucionales o más públicas, digamos, se focalizan mucho más en los números y no en la calidad. Estamos con Joana Nar y Antonia González, 2 psicólogas especializadas en infancia, y estamos hablando del aspecto más cruel, que es la dimensión del abuso, la denuncia y el acompañamiento. ¿Por qué hicimos este programa? Porque hay un filósofo que se llama Jürgen Habermas, que escribió Teoría y Praxis, teoría y práctica. Y yo creo que es muy interesante escucharlas, porque es tratar de navegar en la práctica. No es lo mismo hablar de política de infancia, pero de repente tratar de entender el paso a paso, cómo es. Y aquí hay 2 profesionales que han trabajado en la Fiscalía Centro Norte de la región metropolitana y que aplicaron en directo. A mí me gustaría en la segunda parte del programa plantearle que habláramos un poco de las propuestas, qué se puede mejorar, y nosotros como Fundación Progresa hemos tenido muchísimo talento en temas de energía, desarrollo rural, política exterior, pero en materia de infancia el partido ha tenido una reflexión más sólida que la Fundación. Nos gustaría muchísimo aprender. Así que volvemos en 313 segundos y vamos a escuchar a Manuel García, elegido por Camila Ramos para su novio y sus amigos y amigas. Elegido por Antonia González para sus amigos y amigas. Un beso y un abrazo, volvemos. Debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar.
que hace años que yo vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su Unidad de Formación Continua, ha organizado una serie de cursos de perfeccionamiento para profesores de las áreas de artes visuales y educación tecnológica, entre otras, los que se realizarán durante el mes de enero de 2015. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuartes@u.uchile.cl. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl. Buenas tardes, estamos en Cambio de Switch, en el programa de la Radio Universidad de Chile y de Fundación Progresa, junto a dos psicólogas que aplicaron alguna vez, hace muy poco, la normativa en materia de abusos. Son dos psicólogas que trabajaban en terreno y que le hemos pedido como fundación que nos cuenten un poco la experiencia práctica, no solamente teórica, respecto de la dimensión del abuso, que es siempre un lado muy oscuro, pero que vale la pena con calma, alejado de toda pasión, poder discutir y poder abordarlo sin desconectarnos del dolor que eso supone. Antonia, Joana explica así como paso a paso, y tú mismo, de que post-reforma han tenido que de hecho se han implementado cambios producto de la falta de dotación. Con Joana, por email, estuvimos viendo el tema de la ley de presupuesto, tú me mandaste la partida, yo la traduje a dólares, y eso da como $200 millones al año, lo que Chile, la partida presupuestaria, aprobó para el 2015. 14, perdón. Pero aún así, supongamos, de todas maneras, aunque hayan tenido un aumento del 20%, tampoco da $1.000 millones. Y esto es lo que voy a decir, es medio demagógico, pero si es así, uno puede comparar opciones que ha hecho el Estado de Chile a nombre nuestro. Una de ellas, por ejemplo, es un poco demagógico lo que voy a hacer y pido perdón, pero que me parece que la política se vuelve desprovista de ética. Tenemos una ley del cobre que financia compra de armas. Y el año 2013, antepasado, no tengo la del 2014, el Estado de Chile, mediante esta ley, que es de la dictadura, puso a disposición de las Fuerzas Armadas $2.000 millones para una guerra que debe tener 130, 140 años de antigüedad.
Cuando uno ve el caso del Sename, uno empieza a indignarse y dice, pero ¿cómo es que los políticos, y eso lo he escuchado, cómo son tan cínicos que siguen hablando de, voy a inventar, otra frase demagógica, de más diputados, más senadores, y no hay siquiera los recursos, los psicólogos suficientes, los profesionales suficientes o los asistentes suficientes en el Sename en Arica, donde han habido denuncias de abuso gravísimas. ¿Dónde estarían, según lo que ustedes vieron con sus ojos en la práctica, si dependiera de ustedes, sin manejar toda la información que maneja un político, que maneja un experto, que maneja alguien que haya gobernado, que haya sido diputado? Según ustedes, ¿cuál es la prioridad en materia de las áreas de ustedes, del manejo post-delito hecha la denuncia? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Más fiscales, más asistentes de fiscales, más psicólogos, más plata para el radiotaxi? A Joana la entrevisté y me contaba los detalles prácticos de irse en radiotaxi, no me acuerdo de dónde a dónde, y que tenían incluso un chofer. Había un auto con un chofer en un momento, habían abandonado el sistema de taxi y hacían con un conductor en la fiscalía. Antonia González, psicóloga de la UDP, Universidad donde se inscribió mi hija. Muy buena. En ciencias políticas, sí. Maravilloso. Por favor. Mira, hablando aquí un poco lo que hablamos en comerciales, lo que nos parece más importante, digamos, hoy día donde está el cuello de botella ese que tú dices, es efectivamente la dotación que tiene hoy día disponible Fiscalía para atender a todas aquellas víctimas que ingresan. ¿Por qué se hace tan importante? Porque efectivamente estamos considerando un número muy bajo de tanto psicólogos, abogados fiscales, abogados asistentes, todos a quienes participan dentro de esto, del trabajo que se realiza en Fiscalía, es porque al final hay muy pocos profesionales para todos aquellos número de denuncias que ingresan. Y ahí yo creo que se hace, digamos, una falta importante en cuanto a lo que significa. Nosotros tenemos algunos datos, digamos, que dentro de lo que hay, digamos, en casos totales entre violaciones y abusos, otros que no son violaciones, dan un 52, que 38 de ellos son menores de edad. Al día. Entonces, de cifras de la Fiscalía Nacional se del hace, 2010. Exacto. Repitamos, al día hay 52 denuncias, sí. las cuales 38 son menores de edad. Exactamente. Entonces, a nivel nacional. A nivel nacional. Pero diariamente. Diario. Del 2010. Ahora es el mucho Sí, más. 2010, claro. Y viendo además que cada año va aumentando esto también, es cuando más fuerte se hace digamos, poder agregar más dotación a toda aquella fiscalía y todos aquellos centros también que aportan digamos, al poder reparar y entregar un buen tratamiento a todas aquellas personas que ingresan. Mira, Marco, esto es como una caminata. Imagínate una caminata en donde un niño o una niña por fin puede decir lo que le está pasando. En ese momento lo ideal sería que él creara un vínculo con alguien, en este caso de Fiscalía, porque es el primer ente, digamos, en enterarse de esta situación, ¿ya? Cuando se crea este vínculo, posterior a eso, inmediatamente uno pudiera, ¿qué es lo ideal? Que uno derivara, o el fiscal derivara inmediatamente a que se haga una pericia, ¿ya? Ojalá previo a la reparación. Eso era lo que nosotros queríamos en un principio. Como te mencionaba, los lugares donde se hace pericia psicológica, que es la prueba más contundente de los abusos sexuales, donde no hay, ojo para los auditores, donde no hay ni una otra señal de abuso, ¿ya? Porque estamos hablando que hay abuso sexual y no violación, ¿ya? O sea, incluso podríamos hablar de violación bucal, en donde tiene una pena mucho más grande. Tampoco deja ni una huella. Entonces, estamos hablando de que sí avanzó la Fiscalía o todo el proceso penal, digamos, todo lo que es la investigación, porque ahora sí se está permitiendo que los abusos sexuales sean condenados, ¿ya? Antes de la reforma era impensado que sin ni una huella corporal, ni una evidencia corporal, alguien fuera condenado. El relato del niño es lo más importante, es la prueba más importante. En ese sentido, nosotros apostábamos a que pudiéramos derivar a pericia, esperar, no sé, nosotros poder hacer el enganche como unidad de víctimas en donde tuviéramos la contención hasta que llegaran a la pericia, 2-3 meses, y luego
reparación, ya. Nos encontramos que la pericia hay 1 año y medio, más o menos, servicio médico legal. 1 año y medio, 1 año y medio en CABAS, que es el Instituto de Criminología, que es de PDI. Y en los DAM podemos hablar también que hay algunos, recuerdo que el de Santiago tenía un poco más de cupo, pero hay algunos, que recuerdo el de Independencia en este minuto, que tenía como 2 años. ¿Ya? O sea, estamos pensando quién es de lista de espera. En ese tiempo es impensado no derivar a reparación, porque lo más importante aquí es que el niño repare emocionalmente la situación. ¿Ya? Entonces, derivamos a reparación, ok, pero los centros de Sename tienen alrededor de el PRM, que es el Programa de Reparación de Maltrato, 1 año también de lista de espera para reparación. Sí. Y el CABAS estaba un poco mejor, que estaríamos hablando alrededor de 6 meses, una cosa así, ¿ya? Y siempre el CABAS ha tenido también una buena disposición en donde cuando se necesita, que eran niños pequeños, por ejemplo, de 3 años, en donde tú sabías que se le iba a olvidar lo que había pasado en poco tiempo, ellos sí hacían cupo, ¿ya? Servicio médico, todos tienen muy buena disposición, y eso yo quiero dejarlo en claro, si estos son lineamientos más políticos, como tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el niño, no hay contención en fiscalía, o hay, pero muy poca, muy precaria. Luego, en reparación tiene que esperar para la pericia. O sea, si tú preguntas dónde hay que poner recursos, de todas maneras en Sename para el tema de todo lo que es pericia. O sea, fortalecimiento, pero de todas maneras, no hacen nuevos programas, que a veces... Yo voy a decir algo que políticamente... Yo voy a hablar algo que no es políticamente correcto, pero esto de cortar cintitas muchas veces a la gente le gusta mucho. Y se ha visto que han duplicado programas. Es mi visión súper personal. Explícame un ejemplo. Esto, por ejemplo... a ver, nosotros nos vinculamos, me voy a salir del tema del niño, es más global, también comprende el tema niño. La unidad de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial, que es un centro de víctimas muy importante, que trabajaba muy bien y que lleva muchos años en esto, cuando implementaron el tema de las unidades de víctimas del Ministerio del Interior, hacían exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en el fondo, en vez de, y estuvieron mucho tiempo ellos, que pensaban que los iban a cerrar, y estuvo en jaque mucho tiempo, y mucho tiempo estuvieron sin dotación de psicólogo y sin presupuesto, etcétera. Entonces, muchas veces sin saber lo que está pasando, se ponen recursos como por este boom de decir que se han abierto nuevos centros, pero no es justamente donde uno los requiere más. Los centros, te digo que de las unidades de víctimas de delitos violentos abarcan todos los delitos violentos, no solo el tema de abuso, también homicidio, y ven niños y adultos, ¿ya? Por eso te digo que lo comprende, pero no es específico. Entonces, sí hay que tener una gran puesta de plata en todos los centros colaboradores de la Fiscalía, que van a hacer que el niño tenga una mejor pasada por la Fiscalía y no sea una doble victimización. Estamos en Cambio de Switch en Radio Universidad de Chile, junto a Giovanna Nari y Antonia González, 2 psicólogas que trabajaron en terreno en temas de abuso a la infancia, en los casos de infancia y de abusos. Y aprovecho antes, sin ánimo de frivolizar la profunda conversación, de darle las gracias a Café del Autor, al Café del Autor en Manuel Montt 334, y recordar que nos pueden llamar a @cambio de switch y llamar al teléfono, vamos a abrir los teléfonos al 2977-1579 o al 2977-1580, con mi mejor dicción, lejos de Kramer. Besos, abrazos. Oye, Antonia, comparte la de tu colega, la visión de que de aquí están las lucas, ahí se deberían destinar. Comparto, y además quisiera agregar que me parece, como dijimos en un principio, lo importante que es la prevención en esto. Y creo que se hace importante porque efectivamente, si bien Fiscalía, yo creo que su principal función es, una vez ya cometido el delito, creo que se necesita hoy día organismos que se preocupen principalmente de lo que es la prevención en menores de edad. Prevención me refiero a violencia, abuso, sexuales, nosotros tuvimos una información hoy día, cuéntala, Antonia. Creo que es mejor, Joana, que la cuentes tú, porque tú tienes más fiel la información. Viniendo para acá, nos contaron a propósito del programa que se habían enterado hoy día un grupo de estos grupos colaboradores, porque también tengo que contarte que tenemos fondos, o teníamos en ese tiempo fondos de Fiscalía para pagar ciertas terapias reparatorias, pero que no daban abasto para una terapia de verdad de 2 años, no daba para eso.
Y uno de estos centros colaboradores, de alguna manera tuvimos contacto y nos comentó que se habían cerrado o se habían quitado las platas para prevención, para todos los programas que tenía de prevención de Sename, ¿ya? Y esas platas habían ido a caer a la OPD, que es de las municipalidades. Explícate, sáltate la sigla porque son... OPD es la Oficina de Protección de los Derechos del Niño. Gracias. Ahora, en todos estos lugares hay gente muy motivada, hay gente que quiere participar sobre todo en que no haya una victimización secundaria de los niños. Pero si bien sucede eso, yo tenía muchos contactos con gente de la OPD, sí creo que su foco no estaba muy claro y sí quiero hacer una crítica, me hago cargo. Creo que el Sename muchas veces, al cambiar muchas veces las siglas desde ahí en adelante y la visión de lo que hace o estos programas que van cambiando, deja de lado lo que realmente es importante. Y en ese sentido, lo que me comentaron es que se pusieron las platas en la OPD, que depende de las municipalidades, justamente a puertas de una elección de municipal. Es lo que acabo de leer de Grisco, que dice: Cabas es una buena instancia, pero es por traspaso de plata desde el Estado a municipio, por lo que sus tiempos se ven acostados desde lo político. Cambia el alcalde y cambia todo el personal. No, en Cabas no pasa eso. En Cabas es dependiente se refiere a lo tuyo. Sí, yo creo que se refiere a las OPD, sí. Pero qué terrible cuando nos vemos en esa situación. Antonia González. Por favor, dale. No, que hablando del mismo, esto que estabas diciendo tú, que estabas viendo ahí, qué terrible es que efectivamente por el cambio de alcalde y sus concejales, digamos, tenga que haber un cambio en quienes trabajan directamente con niños. O sea, sobre todo pensando en todo lo que hablaba Joana antes de lo importante que es el vínculo que se crea tanto con el niño como con la familia, de poder ser un aporte realmente, de empoderar a esa familia. Lo que tú dices, o sea, me parece así como casi lógico de que todo tenga que cambiar. Que ahí pasa mucho en el tema municipal. Esto está ligado a lo que te comentaba también el día que nos tomamos el café, en donde la mayoría de nuestros colegas trabajan a honorario, en las municipalidades, de todas maneras. O sea, ahora, en Cabas es distinto, yo sé que hay gente a contrata y está cambiando por la modalidad, digamos, la modalidad. Pero es el único centro. Yo quisiera cambiar de tema, o sea, de ángulo, el mismo tema. El alma es como el cuerpo, se enferma, se sana. ¿Ustedes atienden? Entre nosotras. Sí, ¿Profesionalmente? Sí, no, pero no con amigos. ¿Vas al psicólogo? Sí. ¿Te atiendes? He ido, digamos. No, hoy día no me atiendo. Mientras estabas en el terreno, en fuerza de choque, por decirlo así, enfrentando la parte más cruel del ser humano, que es capaz de abusar de un niño, ¿necesitabas asistencia? Mira, siendo súper sincera, yo nunca me atendí mientras trabajaba ahí. Pero yo creo que sería necesario. Más que lo necesité, yo creo que es una buena herramienta para quien trabaja con niños y con este tipo de temática, poder también, porque claramente uno como ser humano absorbe ciertas energías negativas, qué sé yo, emociones muy potentes que traen estas personas, que por más que uno quiera ayudar, sin duda algo nos produce a nosotros también. Y en ese sentido creo que tiene toda la coherencia también uno poder tratarse. O poder, por último, tener algún espacio de, digamos, autoayuda, ¿no? ¿Cómo se llama? Como estos trabajos que se hacen con los equipos, claro. De autocuidado. De autocuidado, exacto. Que también lo intentamos en la Fiscalía, ¿no? Que se hace importante, en realidad. Como uno, como persona, también es imposible que uno no se vea contaminada con estas cosas. Entonces, se hace ahí necesario poder ser uno también un paciente, digamos. Sí. Oye, ustedes están aquí por vocación, no es el dinero el que las convoca en esto. No me sé los sueldos, pero sospecho que están por debajo de los 2 millones de pesos mensuales. Sí. O sea, yo diría bastante ¿bajo el millón por debajo también? ¿Bajo el millón de pesos? Sí. Algunos colegas sí. Es que hoy día, Marco, hay un problema que es la gran cantidad de profesionales, en este caso hablando nosotros, psicólogos que sale al país, digamos, al mundo a trabajar. Al mercado laboral. O sea, que se hace, y eso hace que vaya bajando el promedio de sueldo. ¿Por qué? Porque tenemos tanta gente cesante
que a la primera oferta ya no saltan 10, sino que saltan 150. Entonces va bajando, porque claro, hay unos que vienen recién saliendo que están dispuestos a ganárselas por unas cuantas lucas, pero hay otros que ya llevan unos cuantos años, que en el fondo tienen más peso, digamos, en cuanto a experiencia, que ya no están tan dispuestos a ganarse esas poquitas lucas que sí se ganaría un recién salido, digamos. Oye, para ir en el último tramo final en el tramo final de la conversación, ¿cuáles son sus perspectivas profesionales? ¿En qué están y para dónde van? Antonia González, psicóloga de la UDP. Mira, en realidad yo estoy todavía en un camino como tratando de marcar mi senda, así que estoy ahí en búsqueda. Aquí con Joana tenemos hartos proyectos en los cuales varios van viento en popa, así que no quiero contar nada porque dicen que eso hace mal. Pero sí tenemos ahí muchas ganas. Ambas hacemos también terapias clínicas que también nos llenan el alma, más allá de lo que el dinero nos pueda traer, pero ahí felices, emprendiendo nuestro camino, siguiendo ahí una buena senda. Joana Nar. Yo estoy en este momento en consulta privada, esperando que la consulta me dé para poder atender a gente que no pueda pagar. ¿Ya? Ese es mi foco en consulta privada. Yo espero poder dar una atención de calidad sin tener que cobrar lo que cobra un psicólogo en estos minutos. Entonces, espero que la gente que pueda pagar me pague lo suficiente como para yo poder vivir y poder atender gente como la gente que atendí en fiscalía, en las municipalidades y en otros lugares. Tú hablabas de lo que a uno le llena el alma y hablabas de la terapia. Yo tampoco tuve acceso a terapia en el sentido de los sueldos y en el sentido de que tengo una familia y en el sentido del tiempo. Si bien la necesitaba, yo por un lado creo que hay un tema que es que uno se puede sanar. Yo creo que las conversaciones son sanadoras con ciertas personas. Con mi amiga Antonia tenemos conversaciones muy sanadoras, ¿ya? Y siento que si bien no es terapia, uno puede conectarse desde lo positivo y desde lo amoroso del ser humano, y eso te sana. Y así también con las víctimas. Yo cuando iba a juicio, cuando mucha gente decía, pero ¿cómo llevan a los niños a juicio? Pero yo sentía que la preparación de juicio era una instancia en donde el niño, si tú lo refuerzas bien y le das el empoderamiento necesario, ojo, con todas las protecciones necesarias que él necesita, pero además que él se vea como protagonista de su futuro, es reparador, pero hasta la médula, de verdad, y eso es algo que yo voy a llevar adelante. Yo tengo hasta un artículo escrito que ahí está guardadito, en algún minuto lo voy a sacar, porque yo creo en que la participación del niño en el proceso penal es un proceso reparatorio maravilloso si es bien llevado. Y me pasó con todas mis víctimas. Y de alguna manera tú puedes focalizarlo y, bueno, hacer un trabajo en donde nosotros hacíamos, por ejemplo, no sé, con una piedrita, en donde esa piedrita le iba a dar fuerza y estaba durante una semana con la piedrita durmiendo para que tuviera fuerza, y después la llevaba al juicio y yo la acompañaba al juicio y después salía al juicio y me decía, yo pude. En ese momento se cambio de switch. En ese momento hay un cambio de switch en donde el niño por fin ve la dinámica del abuso absolutamente dada vuelta. El niño ve que él es el protagonista de su vida. Quedan pocos minutos, pero perdón que le haga la pregunta a Joana, pero también para Antonia. Son dos mujeres profesionales, pero un consejo así primitivo a los que tienen hijos, que nos están escuchando y dicen, ¿qué hago para anticiparme, para proteger a mi hijo de cualquier posibilidad de abuso? Un consejo esencial. Conversen todo el rato, conversen. No es como decirle, si a ti alguien te toca, o nadie te tiene que tocar, ya, lo dije y listo. No, sentémonos a conversar. Hay cosas que pasan en el mundo que no son tan bonitas. Mucha gente tiene miedo a que uno le muestre el mundo como amenazante. Uno tiene que sentarse a conversar con un niño desde su visión de niño, no como adulto, pero sí se puede conversar y sí se puede llevar una buena conversación desde, bueno, cada uno sabe cómo es su hijo, pero desde una cierta edad, 5 años para adelante. Conversar y explicarle, y si pasa esto, no tendrás la culpa, yo soy quien te va a proteger. Hay tips súper importantes en donde uno puede darle al niño la seguridad de que si le pasa algo, puede contar con su adulto significativo. ¿Antonia? No, agregar a lo que decía Joana, que me parece muy importante, esa comunicación sumada a confianza, yo creo, más que nada, me imagino ustedes padres en saber
El amor que significa esa confianza, esa comunicación, creo que eso es, como decía Joana, algo que sin duda creo que nuestros auditores deberían escuchar. Amor, confianza, mucho cariño y ahí para que sus hijos estén bien cuidados. Muchísimas gracias a las dos, a Muchas todas gracias. y a todos los auditores que escribieron en Twitter. Antes de despedirla, invitar mañana al seminario sobre usos extractivos de recursos naturales, política pública y desarrollo. En el Centro Cultural Monte Carmelo a las 18:30 horas va a estar Delfín Bató, ex ministra de Medio Ambiente, diputada socialista, compañera de banco mío en el colegio, en Francia, en el Liceo Víctor Hugo, y Patricio Rodrigo, presidente de una ONG muy importante, Chile Ambiente, si no me equivoco, que va a estar debatiendo, vamos a tener un taller de conversación abierta. Y a las 20 horas, junto a Andrea Condemarín, vicepresidenta del Partido Progresista, y Luis Enrique Reyes, Camila Rama, vamos a tener un diálogo con los líderes de las comunidades de inmigrantes. Es abierto a todos los que tengan sensibilidad por el tema de la inmigración, que es un fenómeno que crece y crece en Chile, para lo cual no tenemos política de Estado. A las 20 horas en la Casa del Sol, en Antonia López de Bello, 90 y tantos. No me sé el número, pero el que tenga duda en Twitter Marco por Chile o Facebook Marco por Chile, estará toda la información, o en la web fundacionprogresa.cl. Gracias a las dos por su sinceridad y franqueza. Nos vemos el próximo martes con invitadas e invitados casi tan sensacionales, hiperbólicos y superlativas. Besos, abrazos, Marco. Besos a todos. Besos. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Motorola